Estamos hoy con Jesús González Beltrán, consejero delegado de la empresa municipal de suelo y vivienda Subipuerto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Vicente. Muchísimas gracias por dedicar estos minutos a Noticias Locales Televisión. Muchas gracias a ustedes por darme este medio de difusión para comentar algunas cosas interesantes para los portuenses. Lo primero que queríamos saber es qué política está llevando a cabo Subipuerto en estos momentos. Bien, Subipuerto, que es la empresa municipal de suelo y vivienda, la política que está llevando a cabo en estos momentos es una política doble, una política de construcción de vivienda y una política de gestión del parque de viviendas municipales en alquiler. El parque municipal de viviendas en alquiler se compone de más de 300 viviendas que ahora mismo están totalmente ocupadas, pero que se van produciendo de vez en cuando algunas rotaciones porque se queden vacías por determinadas circunstancias y hay una lista baremada en la cual la gente va entrando para esas viviendas. Esa lista ahora mismo, por ejemplo, a final de año la vamos a tener que cambiar porque entra el registro público de demandantes de vivienda, donde se establecen otras características, pero eso ya será a partir del año que viene, ¿no? Y después, una política interesante es la de construcción de viviendas de VPO. La empresa se ha propuesto, y en eso pues hay un gran interés por parte tanto del concejal de vivienda, Antonio Jesús, como por mi parte, de paliar un déficit de viviendas de VPO que venía arrastrando el puerto en los últimos años. Prácticamente podemos decir que la Junta de Andalucía no ha construido VPO en el puerto. Tiene ahí el terreno de la Florida, donde se hablan hasta de 3.000 viviendas, pero que llevamos escuchándolo ya prácticamente más de 10 años y todavía no se ha puesto ni siquiera en la urbanización de la Florida. Y la empresa municipal es siempre la que ha ido intentando poner o paliar de alguna forma esta falta de viviendas de VPO. Lo que pasa es que en los últimos años también, por determinadas circunstancias que desconocemos, pues se había de alguna forma retraído. Tanto es así que, por ejemplo, en la última legislatura, en los últimos 4 años, solamente se habían construido, y no llegó a terminarse, la tuvimos que terminar nosotros, las viviendas de la promoción de Menestero. Nosotros empezamos con fuerza y tenemos bastantes proyectos ya avanzados. Prácticamente hay unas 200 viviendas que están ya en una fase muy avanzada y que antes de terminar la legislatura, si no van a estar terminadas, van a estar casi terminadas. Y por supuesto en construcción, por lo menos esas 200 viviendas, que son las 65 que se van a iniciar en la ermita de Santa Clara y las 118 que se van a hacer en Cajas de Agua. Digo, de estas cerca de 200 viviendas tenemos los trámites muy avanzados. Tanto es así que una de estas promociones, la de la ermita Santa Clara, ya está abierto el plazo para presentar las solicitudes para aquellas personas que quieran acceder a una de estas viviendas. ¿Cómo pueden acceder los ciudadanos a estas viviendas de Santa Clara? Bien, la promoción de la ermita Santa Clara son 65 viviendas que están dedicadas a un grupo concreto de población que es a los menores de 35 años. Porque es un grupo que ha tenido siempre problemas en el puerto para obtener su vivienda y el primer paso que nosotros hemos planteado ha sido buscarle o intentar solucionar el caso para estas personas, ¿no? Las condiciones generales que se tienen que tener para acceder a una de estas viviendas, a una de estas 65 viviendas de la ermita Santa Clara, es, por una parte, tener menos de 35 años. En segundo lugar, no tener vivienda en propiedad, se supone. Y después hay unos condicionamientos económicos. Esos condicionamientos económicos indican un mínimo de ingresos y un máximo de ingresos. Para acceder hay que tener al menos una vez el IPREN. Una vez el IPREN depende del tipo de familia, porque el IPREN es un sistema ponderado que según el número de miembros de la familia es más o menos. Entonces, por ejemplo, una persona soltera, una vez el IPREN puede estar en torno a 6.000, 7.000 euros.
Si está casada con un hijo, pues puede alcanzar hasta los 10 o 12.000 euros. Entonces depende del tipo de familias, pero tampoco digo una cantidad elevada. Y el tope superior, estas viviendas no las pueden solicitar aquellas personas que tengan un IFREN superior a 2,5 veces el IFREN, que es lo que comentábamos hace un momento. Depende de la familia. Es decir, una familia con un solo miembro, pues a lo mejor los ingresos que puede tener como máximo están en torno a los 14, 15.000 euros. Si está casado y no trabaja el cónyuge y tiene un hijo, pues a lo mejor puede llegar incluso hasta los 18, 20.000 euros. Pero eso ya depende del cálculo que se haga del IFREN. En general estamos hablando de viviendas para jóvenes menores de 35 años y que tengan unos ingresos de carácter, podemos decir, módico. ¿Y hay muchos ciudadanos que ya se han interesado en esta nueva promoción? Bien, interés hay muchísimo. Interés hay muchísimo porque falta todavía una semana para que termine el plazo y por las oficinas de Subipuerto se han acercado hasta 650 personas para recoger la solicitud. Otra cuestión es el hecho de que a falta de una semana todavía el número de solicitudes que se han entregado ya cumplimentadas no es muy elevado. Quizás por la costumbre que tenemos de dejarlo todo para el último día. Pero quiero recordar a todas aquellas personas que se han llevado solicitudes que el plazo es improrrogable y que termina el próximo día 13, el próximo viernes de la semana que viene. Por lo tanto, yo les animo a que no lo dejen todo para el último día y lo vayan presentando. Y sobre todo, quería llamar la atención sobre un hecho, y es que en esa promoción de 65 viviendas tenemos 2 viviendas de un dormitorio y 2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, de las cuales todavía nadie ha solicitado esas viviendas. Por lo tanto, también es algo sobre lo que quería indicar, ¿no? Todo el mundo ha ido a las viviendas de 2 o 3 dormitorios. Repito, hay 2 viviendas de un dormitorio que todavía nadie ha solicitado y, sobre todo, muy importante, 2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Y quiero recalcar esta cuestión: personas con movilidad reducida, es decir, no basta con cualquier tipo de minusvalía, sino hay que tener el certificado de movilidad reducida, es decir, de que se está en silla de ruedas, que se está en una cama adaptada, etcétera, porque estos pisos están adaptados precisamente para que puedan moverse con una cierta facilidad estas personas. Entonces, esas 2 viviendas adaptadas tampoco a la fecha nadie la ha solicitado. Entonces, pues animo también a las personas para que tengan o se acerquen y presenten estas solicitudes. En cuanto a los precios, se tratan de unos precios asequibles a los ciudadanos, ¿no? Los precios nunca son asequibles. Es decir, cuando hay que pagar, siempre nos parecerá caro. Aquí la vivienda tipo, que sería una vivienda de 3 dormitorios, estaría en torno a los con el IVA incluido, estaría en torno a unos 116, 117.000 euros. Hay que tener en cuenta que la vivienda con este precio lleva incorporado un garaje y un trastero. Es decir, nos puede parecer a lo mejor caro. Son precios tasados por la Junta de Andalucía, por lo tanto aquí no hay ningún tipo de oferta y demanda. Es decir, estos son precios que nos vienen impuestos y que nosotros simplemente adaptamos la norma a nuestras promociones, y que puede parecer caro, pero hay que tener en cuenta que están en torno a un 30 o un 40% más barato que la vivienda libre. Por lo tanto, a la hora de elegir siempre están esos. Y los pisos, podemos comentar que están con unas calidades estándar, unas calidades que también vienen muy rigurosamente contrastadas por la legislación. Y estos pisos no solamente se revisa el proyecto, sino que también, una vez que están terminados, la Junta de Andalucía manda a sus técnicos para comprobar que las calidades y la edificación responden a las normas establecidas, ¿no? Por lo tanto, son unos pisos que no le tienen nada que envidiar en calidades a los pisos de renta libre, siempre que no sean de lujo, por supuesto. Muchísimas gracias, Jesús, por estas palabras y por ofrecernos toda esta información sobre las viviendas de protección oficial. Pues muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de comunicar esta información a los portugueses.